Hay pecados que la Biblia describe como una ofensa directa contra la santidad de Dios. Pero cuando hablamos de pecados sexuales, su gravedad se vuelve aún mayor. Desde tiempos antiguos, estas transgresiones han provocado juicios divinos devastadores. Sodoma y Gomorra fueron arrasadas por el fuego. Familias fueron destruidas, naciones enteras cayeron, y lo más impactante es que a pesar de estos ejemplos, la humanidad sigue repitiendo los mismos errores. Pero, ¿qué considera la Biblia como pecados sexuales? ¿Toda relación fuera del matrimonio está condenada? ¿Existen pecados más graves que otros? La respuesta puede sorprenderte. Hoy vamos a analizar 4 pecados sexuales que la Biblia condena, y el último es el más aterrador de todos, trayendo consecuencias espirituales y físicas capaces de afectar generaciones enteras. ¿Alguna vez habías escuchado sobre estos pecados? ¿Cuál crees que es el más grave? ¿Será que nuestra sociedad está ignorando estas advertencias y siguiendo el mismo camino que llevó a Sodoma y Gomorra a la destrucción? Déjanos tu opinión en los comentarios y sigue este estudio hasta el final. Podrías descubrir verdades que cambiarán tu forma de ver las Escrituras y quizás hasta transformar tu propia vida. Antes de hablar sobre estos 4 pecados sexuales, necesitamos entender algo fundamental. Dios creó la sexualidad como algo sagrado y puro. Desde el principio, su plan siempre fue que la intimidad ocurriera dentro de la alianza del matrimonio entre un hombre y una mujer. En Génesis 2:24 leemos: Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este versículo no solo establece la base del matrimonio, sino que también define los límites de la sexualidad según la voluntad de Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia, la humanidad ha torcido este regalo divino, convirtiéndolo en una herramienta de corrupción y pecado. El apóstol Pablo advierte con claridad sobre este tema. En 1 Corintios 6:18 dice: Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que alguien comete es fuera del cuerpo, pero el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. El primer pecado, el adulterio. Pocos pecados destruyen tanto una familia como el adulterio. Desde la antigüedad, la Biblia trata esta transgresión con severidad, porque no solo lastima a los involucrados, sino que también rompe los lazos sagrados del matrimonio, una institución establecida por Dios mismo. En los 10 mandamientos hay una orden directa: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. El adulterio ocurre cuando una persona casada tiene relaciones con alguien que no es su cónyuge. Pero Jesús elevó aún más el estándar moral, afirmando que hasta el deseo en el corazón ya es considerado adulterio ante los ojos de Dios. Mateo 5:28 dice: Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. La Biblia está llena de ejemplos de cómo este pecado trae consecuencias devastadoras. Uno de los casos más impactantes es el del rey David. Su deseo por Betsabé, esposa de Urías, lo llevó al adulterio, luego al engaño y finalmente al asesinato. Como resultado, su familia y su reino sufrieron graves consecuencias. Pero, ¿por qué el adulterio es tan grave? Destruye familias. La confianza se rompe y muchos hogares jamás se recuperan. Atrae el juicio de Dios. Hebreos 13:4 advierte: Dios juzgará a los adúlteros y a todos los inmorales. 3. Aparta a la persona de la presencia de Dios. El adulterio no es solo una traición al cónyuge, sino también una ruptura del pacto con Dios. Pero hay esperanza. Jesús mostró misericordia a la mujer sorprendida en adulterio, pero también le dio una advertencia: vete y no peques más. Juan 8:11.
El segundo pecado, la fornicación. Si hay un pecado que la sociedad ha normalizado y hasta promovido, es la fornicación. A diferencia del adulterio, que implica romper un compromiso matrimonial, la fornicación se refiere a cualquier relación sexual fuera del matrimonio. La Biblia habla con claridad sobre este pecado. Hebreos 13:4 declara: el matrimonio sea honrado por todos y el lecho conyugal se mantenga puro, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los adúlteros. Esto deja en claro que Dios diseñó la intimidad para el matrimonio y cualquier práctica fuera de este propósito es condenada. ¿Por qué la fornicación es tan peligrosa? Corrompe el propósito divino de la intimidad. Dios estableció primero el compromiso del matrimonio y luego la relación sexual, pero la fornicación invierte este orden, reduciendo el placer a algo sin responsabilidad. 2. Trae consecuencias destructivas, embarazos inesperados, relaciones superficiales y el aumento de la infidelidad son solo algunas de las secuelas. Endurece el corazón contra Dios. Cuanto más una persona se entrega al pecado sexual, más se aleja del camino del Señor. Advertencia de Pablo sobre la fornicación. El apóstol Pablo refuerza esta advertencia en Colosenses 3:5. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. En tiempos bíblicos, la fornicación era común entre los pueblos paganos, y hoy vemos el mismo patrón repitiéndose. Los medios, la cultura y hasta los influencers promueven una vida sin compromiso, donde el placer es más importante que los principios. Pero Dios llama a su pueblo a vivir en santidad. 1 Tesalonicenses 4:3 declara: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se aparten de la inmoralidad sexual. El tercer pecado, prostitución y lujuria desenfrenada. La prostitución y la lujuria descontrolada siempre han existido a lo largo de la historia. En la Biblia, Dios condena con firmeza estas prácticas porque no solo destruyen la santidad del cuerpo, sino que también llevan a la idolatría, la corrupción y la ruina espiritual. El libro de Proverbios advierte sobre esto. En Proverbios 7, 26-27, leemos: muchos son los que ha derribado heridos, y numerosos los que han caído por su culpa. Su casa es el camino al sepulcro que desciende a las cámaras de la muerte. Pero ¿por qué la prostitución y la lujuria son tan peligrosas? Porque esclavizan el alma. Quien busca el placer sin límites jamás encuentra satisfacción verdadera. La lujuria se convierte en un ciclo de vacío y adicción, porque corrompen la sociedad. Cuando la inmoralidad se normaliza, los valores desaparecen, las familias se destruyen y la pureza se desprecia, porque apartan a la persona de la presencia de Dios. Oseas 4:12 advierte: el espíritu de prostitución los ha engañado y han sido infieles a su Dios. La Biblia también nos habla de Jezabel, una reina que promovió la prostitución espiritual y moral en Israel. Su influencia llevó al pueblo a alejarse de Dios y caer en la inmoralidad sexual. Su destino fue trágico, pero hay esperanza. Corintios 6:11 nos recuerda: algunos de ustedes eran así, pero han sido lavados y santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora hemos llegado al cuarto y último pecado de esta lista. Y este no es cualquier pecado, es el más grave de todos, aquel que trae las consecuencias más devastadoras, no solo para quien lo comete, sino también para las generaciones futuras: incesto y bestialidad. Si hay pecados sexuales que la Biblia califica como abominaciones, son estos dos.
representan la degradación total de la moralidad y la violación de los límites naturales establecidos por Dios. En Levítico 18 encontramos advertencias directas contra estas prácticas. Ningún hombre deberá acostarse con una pariente cercana para descubrir su desnudez. No te acostarás con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se presentará ante un animal para unirse a él. Esto es una aberración. El incesto ocurre cuando familiares cercanos tienen relaciones sexuales, aunque algunas culturas han intentado normalizar esta práctica. La Biblia la condena de manera categórica. Por otro lado, la bestialidad es una perversión aún más extrema de la sexualidad humana. Bajo la ley de Moisés, esta práctica era castigada con la muerte, pues violaba completamente la santidad del cuerpo y la creación de Dios. Pero, ¿por qué estos pecados son tan graves? Distorsionan el orden de Dios. Dios creó el sexo para ser una unión sagrada entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. El incesto y la bestialidad corrompen este principio y llevan a una degradación absoluta. Traen consecuencias físicas y espirituales irreversibles. El incesto puede causar malformaciones genéticas y enfermedades hereditarias, mientras que la bestialidad expone a la persona a graves enfermedades y una corrupción espiritual profunda. Atraen el juicio divino. En Deuteronomio 27, Dios declara una maldición sobre quienes practican estas abominaciones, dejando claro que son actos detestables ante sus ojos. Pero tal vez te preguntes, ¿qué dice la Biblia sobre la bestialidad? En tiempos antiguos, esta práctica era común entre los pueblos paganos y estaba fuertemente ligada a la idolatría y la perversión espiritual. En Éxodo 22:19, Dios fue extremadamente severo con esta práctica. Cualquiera que tenga relaciones con un animal será condenado a muerte. Y sobre el incesto, la Biblia nos da ejemplos trágicos y sus consecuencias devastadoras. Recuerda a las hijas de Lot. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, embriagaron a su propio padre para acostarse con él. Como resultado, dieron origen a dos pueblos enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas. Amnón y Tamar, pues Amnón, hijo del rey David, deshonró a su media hermana Tamar. Este acto de incesto desató una crisis familiar devastadora y no mucho después le costó la vida. Después de todo lo que hemos visto, surge una pregunta fundamental. ¿Existe perdón para aquellos que han caído en estos pecados? La respuesta es clara: sí. Dios no quiere que nadie viva atrapado en la culpa y el peso de sus transgresiones. En 1 Juan 1:9 encontramos una de las promesas más poderosas sobre el perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto significa que cualquiera que se arrepienta sinceramente puede ser restaurado por Dios. El pecado sexual puede traer graves consecuencias, pero el amor de Dios siempre es mayor que cualquier error. El mayor ejemplo de gracia, cuando una mujer fue sorprendida en adulterio y llevada para ser apedreada, los líderes religiosos esperaban que Jesús la condenara. Pero en lugar de eso, Él dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uno a uno, todos se fueron. Entonces Jesús miró a la mujer y dijo: yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Ese es el verdadero llamado al arrepentimiento. Dios perdona, pero también nos llama a una transformación de vida. El perdón no significa que podemos seguir en pecado, sino que hemos recibido una nueva oportunidad para vivir de acuerdo con su voluntad. La restauración completa ocurre cuando decidimos abandonar el pecado y permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. En 2 Corintios 5:17 está escrito:
Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. Esto significa que no importa tu pasado, Dios puede escribir una nueva historia para tu vida. Reflexiona, a medida que exploramos los 4 pecados sexuales más condenados en la Biblia, una pregunta sigue en el aire. ¿Qué nos enseña este mensaje sobre los tiempos en los que vivimos? La historia se repite. Así como en los días de Sodoma y Gomorra, el mundo de hoy ha normalizado prácticas que la Biblia condena. La inmoralidad se ha convertido en entretenimiento. La fornicación es vista como algo común y los límites establecidos por Dios son cada vez más ignorados. Pero la palabra nos advierte en Isaías 5:20. Hay de los que llaman bueno al mal y al mal bueno, que cambian la luz por la oscuridad y la oscuridad por la luz. Pero ¿y tú? ¿Qué opinas de estos pecados? La sociedad ha ignorado las advertencias de... La Biblia cree que el mundo se dirige a un nuevo juicio divino. Deja tu opinión en los comentarios, sepa lo que piensa al respecto. Finalmente, si este estudio ha tocado tu corazón o te ha ayudado a reflexionar, considera compartir este mensaje para que más personas puedan conocer la verdad de la palabra de Dios. Y si usted aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete a nuestro canal para seguir explorando juntos los grandes misterios de las Escrituras. Que Dios bendiga tu vida y fortalezca tu camino espiritual. Hasta el próximo.